Muy buenos días, amada iglesia. Es un gozo poder comenzar en este mes de septiembre una serie que, como ustedes verán en la pantalla, hemos titulado ¿Quién es tu uno? Y como explicaremos más adelante y le enviaremos por el grupo informativo, nosotros queremos que la iglesia sea movida e inspirada a alcanzar las comunidades donde Dios nos ha puesto para ser sal y luz y para que podamos ver el poder del evangelio alcanzar a pecadores que sean transformados por la sangre de Cristo. Y vamos a comenzar en este día yendo a un pasaje que se encuentra en Lucas capítulo 15, un pasaje muy conocido por todos nosotros. Y yo les invito a que juntos podamos leer la palabra del Señor. Solamente voy a leer los versículos del 1 al 7, aunque vamos a estar viendo versículos hasta el 10. Dice así la palabra del Señor, en el versículo 1: todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban para oír a Jesús. Y los fariseos y los escribas murmuraban: este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les dijo esta parábola: ¿qué hombres de ustedes, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? Al encontrarla, la pone sobre sus hombros, gozoso. Cuando llega a su casa, reúne a los amigos y a los vecinos diciéndoles: alégrense conmigo, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Les digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Padre, nos acercamos a ti necesitados de tu verdad. Señor, tú levantaste Ciudad de Gracia con una visión y nosotros queremos que por tu gracia tú nos concedas el anhelo de poder cumplirla. Estamos gozosos de ser una iglesia más en el mundo que te representa, pero queremos contribuir con la expansión de tu reino. No queremos quedarnos sentados cómodamente disfrutando de la gracia que nos alcanzó, que nos redimió, que nos perdonó, que canceló nuestra deuda, cuando sabemos que allá afuera hay cientos, miles, millones de personas que todavía están perdidos, que todavía están de camino a condenación, y nosotros tenemos el mensaje que es la única esperanza para que ellos puedan ser salvos y librados del infierno eterno. Y yo te pido, oh Padre, que tú muevas el corazón de esta iglesia, que podamos levantarnos con determinación, con coraje, con dedicación, y podamos perseguir, salvar y rescatar a aquellos que están perdidos. Oh Espíritu de Dios, dependo completamente de ti. Haz que tu palabra cobre vida en nuestros corazones y que salgamos de aquí motivados, tomando decisiones firmes de que vamos a experimentar el gozo de rescatar, aunque sea a uno solo, para ti y para tu reino. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. A todos nosotros nos fascina el concepto del rescate. De hecho, muchos libros, programas de televisión y películas populares se basan en el tema del rescate. De hecho, películas infantiles como la clásica película de Disney, Los Rescatistas, las Crónicas de Narnia, del león, la bruja, el armario, incluso la primera película dominicana animada, Tres al Rescate,
y casi todas las películas de princesas de Disney contienen la idea de ser rescatadas de algún tipo de peligro mortal, de un enemigo malvado o de una existencia indeseable. Pero también muchas otras películas se han enfocado en historias de rescate y seguro ustedes han visto estos clásicos como Saving Private Ryan, rescatando al soldado Ryan, Taken, que la traducen al español como Búsqueda Implacable, Castaway, Náufrago, Extraction, que la traducen Misión de Rescate. Y es una constante temática que nos demuestra a todos nosotros cómo nos fascina ver el desenlace de cómo alguien que estaba perdido, secuestrado o abandonado termina siendo rescatado. Esa trama parece que vende mucho porque nos deja en suspenso. Nos deja con la esperanza de ver ese maravilloso final feliz que ocurre después de todo ese esfuerzo de aquellos que se dedicaron apasionadamente y sacrificialmente en contra de todos los obstáculos y enemigos a lograr rescatar al perdido y regresarlo sano y salvo. De hecho, nos produce una sensación de triunfo exuberante por la misión completada al ver rescatado ya en casa a ese que se había perdido, abrazándose junto a sus seres queridos. Y si somos sinceros, todos nosotros deseamos continuamente ser rescatados de una manera u otra. De la tristeza, quizás de conflictos familiares, de un mal trabajo, de la infertilidad, de problemas financieros, quizás de una terrible enfermedad. Y la lista continúa. Casi siempre nos identificamos con el papel del sufrido, del que está perdido, del abandonado, que está contando los días, esperando que alguien finalmente lo rescate. El 29 de diciembre del año 2023, una señora de 67 años, madre de un militar de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que estaban estacionados en la base aérea de Misawa en Japón, repentinamente se vio extraviada, perdiendo el contacto con su hijo mientras caminaban en la nieve en esa cordillera de la montaña de Akoda a las 1:30 de la tarde, lo que generó de inmediato una terrible preocupación para toda la familia. Rápidamente comenzaron a circular notificaciones en los celulares entre el personal de la base aérea y todos los miembros de la comunidad, alarmados ante la urgencia de la situación. Pero la respuesta del liderazgo fue rápida, lo que llevó a la formación de un equipo de rescate compuesto por 6 esquiadores de travesía, profesionales médicos y personal de apoyo. Y ya para las 9:20 de la noche todos estaban listos para salir. El equipo se preparó para hacer un rescate nocturno, pero lamentablemente se enfrentó a el obstáculo de no tener acceso a la montaña por los protocolos japoneses, porque habían terribles condiciones climáticas. El clima se tornó ventoso, con muchísimas ráfagas de nieve, lluvias y temperaturas que descendieron a 30 grados bajo cero. Al día siguiente, el equipo de rescate partió a las 8 de la mañana. La familia de esta señora esperaba ansiosamente las novedades de este esfuerzo, y para asombro de todos, a las 9:40 de la mañana recibieron la noticia que habían estado esperando. Encontraron a la señora viva. El sargento Waldo, que lideró el rescate, dijo: la zona es conocida por el peligro de avalanchas y por los pozos de agua cerca de los árboles. Cuando salimos, había ansiedad en nuestros corazones y en el ambiente, porque no sabíamos si ella lograría sobrevivir este clima, pero esperábamos lo mejor. Y cuando la encontramos, nos dimos cuenta que la señora sobrevivió cavando un hoyo en uno de los pozos de agua que estaba cubierto de nieve al costado de un árbol, y así logró protegerse del frío y de los fuertes vientos. Es cierto, la señora jugó un papel crucial
en su supervivencia. Ella buscó refugio del clima. Ella permaneció cerca del lugar donde su teléfono mantuvo una mínima señal con la antena de celular. Su hijo, como miembro de la Fuerza Aérea, no pudo participar del rescate, pero fue muy estresante la espera para él. Pero cuando recibió la confirmación de que su madre estaba viva, la familia completa no pudo mantener la compostura y estallaron en felicidad y en asombro. Fue un tremendo alivio que finalmente se enteraran de que ella estaba viva e ilesa. Miren, la rápida respuesta de la comunidad de Misagua mostró la fuerza y la unidad de cada uno de sus miembros. El coraje, la dedicación, la determinación del equipo de rescate hicieron de esta operación un verdadero testimonio de un espíritu de servicio sacrificial, de colaboración voluntaria que se requiere para lograr exitosamente un rescate. Hermanos y amigos, como pecadores, la Biblia enseña que trágicamente todos nosotros estamos en el terrible peligro de una futura condenación, porque cada uno de nosotros se descarrió fuera del camino de los mandamientos santos de nuestro Dios y Creador. Pero Dios ha sido bueno y a Él sea la gloria por cómo en el consejo eterno de su deidad trinitaria, el Padre escogió enviar a su Hijo en una misión de rescate para morir en la cruz por nuestros pecados, y por medio de su Espíritu y la locura de la predicación de su palabra, Dios, hermanos y amigos, se ha compadecido de nosotros. Él nos ha buscado y encontrado, regresándonos de nuevo al camino de su perfecta y santa voluntad. Dios no solo descendió del cielo Él mismo para rescatar a pecadores, sino que ahora Él ha llamado a todo su pueblo redimido a que se una a esta gran misión de rescate, para que a través de la iglesia el mundo sea rescatado de condenación por medio de la predicación del evangelio de la gracia. Miren, la señora que fue rescatada fue salvada por la respuesta rápida del liderazgo y de la comunidad, que de inmediato formaron un equipo de rescate y en contra de todos los obstáculos climáticos salieron con valentía a buscar a esa mujer perdida en la montaña. Y así como la comunidad de Misagua se unió en un espíritu de servicio y de colaboración para salvar a esa señora, Dios también está llamando a cada miembro de Ciudad de Gracia para que nos unamos, para que trabajemos juntos en la misión de rescatar a pecadores que están extraviados en las comunidades de los ríos y de los jardines, pero también en todo Santo Domingo y la República Dominicana. Es por eso que en esta mañana yo quisiera compartir con ustedes un mensaje que hemos titulado El gozo de rescatar a uno perdido. El gozo de rescatar a uno perdido. Y esta es la verdad a la cual Dios nos llama a responder, puesto que cada pecador es como una oveja perdida que se ha descarriado fuera de la voluntad de su Creador. Tú y yo hemos sido encomendados la gozosa misión de rescatar a los perdidos, un pecador a la vez. Hermanos y amigos, Dios nos ha dado una hermosa tarea, la cual Él quiere que cumplamos hasta que Él venga o nos lleve a su presencia. Y ya que hay todavía millones y millones de pecadores perdidos y extraviados, Dios quiere utilizarnos a nosotros para que experimentemos el gozo, el latir del corazón de Dios, de nosotros poder también celebrar esa fiesta celestial aquí en la tierra a través de la iglesia, mientras avanzamos su reino, rescatando a pecadores, un pecador a la vez. Miren, como equipo pastoral nos propusimos la meta de predicar una serie sobre la Gran Comisión que resume uno de nuestros más importantes valores, que es el ser enviados en misión. Y hemos titulado la serie ¿Quién es tu uno? Y hemos tomado esta campaña de la Convención Bautista del Sur de Estados Unidos, que
la originaron para promover el evangelismo en las iglesias. Así que durante todo el mes de septiembre, nuestra iglesia tendrá como prioridad y meta hacer un llamado individual a cada miembro de su día de gracia para que participemos en la gran comisión con la meta y la esperanza de que podamos alcanzar a uno, de que tú puedas alcanzar a uno. Más adelante le enviaremos por el grupo informativo un video motivacional. Le mandaremos la transcripción de ese mensaje porque el video está en inglés. Pero también le enviaremos un documento PDF que contiene una guía de oración para que en los próximos 30 días tú puedas escoger a uno y tú puedas desarrollar un anhelo y un clamor genuino ante Dios por la salvación de ese uno que tú te vas a proponer buscar y rescatar para Cristo. Estamos en uno de los 4 evangelios del Nuevo Testamento que se enfocan en mostrarnos el cumplimiento de la venida de Cristo al mundo como ese tan esperado Mesías a través del cual Dios revertiría la maldición del pecado y efectuaría la urgente reconciliación que el hombre necesita con su Creador. Los 4 evangelios, desde diferentes ángulos, fueron inspirados por el Espíritu Santo y juntos, con cada perspectiva individual, enriquecen la revelación de la persona y obra de Cristo, que vino al mundo precisamente con el propósito principal, y Él lo dijo muchas veces, de buscar y rescatar a los pecadores que se han perdido. Nuestro texto está ubicado en la segunda parte del Evangelio de Lucas, después de Cristo inaugurar su ministerio, leyendo la profecía de Isaías 61, clamando delante de todo el mundo abiertamente cómo esa profecía se cumplía en él. Y después de él transfigurarse, mostrando su gloria eterna ante Pedro, Jacobo y Juan, acompañado estratégica e intencionalmente por la presencia de Moisés y Elías, se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Cristo, siendo el eterno Hijo de Dios, se humanó para convertirse en el Cordero de Dios, que sería sacrificado en la cruz para expiar nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. Y en este pasaje de Lucas 15, aunque Cristo está principalmente respondiendo a críticas injustas, a falsas acusaciones de los fariseos y escribas, porque en su ministerio Él estaba buscando alcanzar a publicanos y a pecadores, Cristo quiere enseñarnos que como sus discípulos debemos imitarlo a Él en su ministerio y que llevemos a cabo 3 pasos básicos para poder cumplir con la gozosa misión de rescatar a pecadores perdidos. Así que veamos el primer paso, que es compadecernos profundamente de los perdidos, porque por sus pecados van de camino a condenación. Dice el versículo 1: todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban para oír a Jesús, y los fariseos y los escribas murmuraban: este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús entonces les dijo esta parábola: ¿qué hombre de ustedes, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde? Y en el versículo 8: ¿qué mujer, si tiene 10 monedas de plata y pierde una moneda? Miren, para describir la urgente condición de nosotros los seres humanos en nuestros pecados, Cristo nos compara con 3 metáforas: la oveja perdida, la moneda perdida, y aunque no lo estamos leyendo por completo, el resto del capítulo de Lucas 15 habla del hijo perdido. En esta mañana nos vamos a enfocar principalmente en las primeras 2, pero aludiremos también a la historia del hijo pródigo. Y aunque todos tendemos a referirnos a estas 3 parábolas como 3 parábolas distintas, si observamos el versículo 3, Cristo introduce las 3 metáforas con la palabra parábola en singular. En otras palabras, es como alguien dijo, es una sola
parábola con 3 aspectos, una sinfonía de 3 movimientos, un canto con 3 estrofas. En la primera, el pastor de la primera estrofa habla de Dios el Hijo como pastor. En la 2, la mujer de la segunda estrofa habla de la obra de Dios el Espíritu. Y en el 3, el padre de la última estrofa habla del corazón paternal de Dios el Padre. Ahora bien, la frase clave aquí es se pierde. Se pierde la oveja, se pierde la moneda, el hijo se va lejos y vive perdidamente. La palabra perderse en su significado básico es arruinarse o destruirse, pero en el contexto de la oveja y de la moneda perdida, el significado implica la separación de su amo o de su dueño natural, que al final le trae ruina económica. La imagen de la oveja perdida era algo muy recurrente para el mundo antiguo, ya que la vida de la mayoría de personas era una vida rural, una vida campesina, de granja, de agricultura, criando sus propios animales, cultivando su propia tierra para su sostenimiento. Y eso lo podemos ver temprano en la historia de Caín y Abel. Abel era pastor de ovejas y Caín era agricultor. En Génesis 37, el patriarca Jacob enviaba regularmente a sus hijos a apacentar sus ovejas en otros pueblos en busca de pastos. De hecho, David, antes de ser rey en su juventud, dice la Biblia que él apacentaba las ovejas de su padre y arriesgaba su vida protegiéndolas de osos y de leones para cuidar el ganado de su padre. Y sucedía de vez en cuando que por distintas razones algún animal salía del redil, sea por terquedad del mismo animal, por descuido de los pastores, por el ataque de un depredador o por algún fenómeno climático. Un animal extraviado significaba una pérdida, significaba una ruina económica para su dueño. De hecho, por eso fue que Cis, el padre de Saúl, lo envió a él, a Saúl, en busca de las asnas que se le habían extraviado, y por su valor Saúl salió a buscarlas y rescatarlas. De igual manera, a todos nos ha ocurrido que algo de valor se nos ha extraviado. Igual como a la mujer que tenía 10 dracmas y se le perdió una. Un dracma era una moneda de plata griega. 10 dracmas equivaldrían hoy a casi $2, lo cual para nosotros puede parecer poco, pero en términos del poder adquisitivo de ese tiempo, el valor de un dracma era mucho más que lo que nosotros nos imaginamos, equivaliendo aproximadamente al salario de un día. Quizás es algo parecido a cómo hoy día $1 norteamericano rinde muchísimo en Colombia, valiendo estimadamente como 4.132 pesos colombianos. Por eso muchas personas están haciendo turismo en Colombia. Y ya yo estoy pronto orando por un viajecito con Sara para allá. Pero en este capítulo Jesús describe 3 tipos de extravío, 3 formas de perderse. Podemos estar perdidos como las ovejas. Un pastor de ovejas una vez explicó cómo ellas se pierden. Muerden y muerden comiendo hasta perderse. Se mueven de un pasto de hierba a otro, siguen moviéndose de manojo en manojo, a veces atravesando incluso el agujero de la cerca del redil, y para cuando terminan de comer levantan sus cabezas y ya se han alejado bastante y se pierden. Generalmente las ovejas se pierden por su propia ignorancia y necedad, se extravían de la manada y por su corta vista no ven el peligro mientras se alejan, en el cual terminan encontrándose. Igual la moneda se pierde por nuestra culpa, por descuido, un lugar equivocado, una decisión equivocada, confiamos en alguien equivocado, en fin, perdemos muchas cosas por negligencia o descuido personal. Y el tercer tipo de perdición, que es la parábola del hijo pródigo, es un estado de pura elección moral. Escogemos el pecado. Sabemos exactamente
como el hijo pródigo, lo que estamos haciendo, queremos perseguir nuestros deseos desordenados y nos alejamos de Dios, nos rebelamos contra su palabra, le damos rienda suelta a nuestras concupiscencias, buscando el dinero, los placeres, el abuso de sustancias, y luego callamos nuestras conciencias para que no nos acuse, para que no nos culpe de que estamos en desobediencia, de que estamos en caminos destructivos y no queremos dejarlo por nuestro orgullo, y escogemos el camino más fácil, aunque costoso, de amar más el pecado que a nuestro Creador. Todos los que hoy día somos creyentes en Cristo y confiamos en su obra redentora para nuestra salvación, una vez estuvimos así, como ovejas perdidas, como monedas perdidas, como hijos pródigos, viviendo perdidamente por nuestra propia ignorancia, por nuestra propia estupidez, negligencia, rebelión, desobediencia. Estábamos cortos de vista. Y por nuestra necedad, igual como la oveja que se pierde, poco a poco nos fuimos alejando de Dios y nos volvimos inútiles, como una moneda perdida que por descuido se extravía, y al estar escondida y abandonada ya no tiene valor alguno para su dueño y su amo. Y en el abandono al pecado ya no podemos darle la gloria a nuestro Creador y nos volvemos rebeldes, viviendo impíamente, tomando nuestras almas y nuestros cuerpos que fueron hechos a la imagen de Dios, a la imagen santa de nuestro Creador, y nos desviamos, escogiendo voluntariamente en nuestros corazones probar más y más el pecado antes que obedecer a nuestro Dios, y nos convertimos entonces en hijos de desobediencia, en hijos de ira, en merecedores del justo juicio y castigo de Dios. Y por causa de nuestras rebeliones, la Biblia enseña que todos, absolutamente todos nosotros merecemos ser condenados, ser separados de Dios, excluidos de su presencia, a ese lugar de castigo que ahora nuestros oídos les rechinan, que es el infierno, preparado originalmente para el diablo y sus ángeles. Y así, oigan esto, así como Dios se compadeció de nosotros cuando por nuestros pecados íbamos directo a la condenación eterna, Dios quiere que la iglesia de Jesucristo palpite al mismo ritmo de su corazón, y también como Él se compadeció de nosotros, preocupándose como el pastor por la oveja perdida, como la mujer por la moneda perdida, y como el padre por su hijo perdido, que también nosotros nos preocupemos por aquellos que allá afuera por sus pecados están ciegos, están sordos, están mudos, están paralíticos y necesitan que alguien los rescate con el poder del evangelio. Por eso Cristo se juntaba y comía con los publicanos y pecadores. Es más, en un momento Cristo fue catalogado por los fariseos como un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, porque continuamente se juntaba con ellos y sentía compasión de ellos por su condición directo a la condenación. Miren, la Biblia dice en Mateo 9:36 que Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. En Mateo 4:14 dice que otra vez vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. En Mateo 15:32 Jesús les dijo a sus discípulos: tengo compasión de la gente. Jesús tuvo compasión de ciegos, de leprosos, de paralíticos, de viudas, de sordos, de mudos, de endemoniados, en fin, de todo tipo de personas que estaban siendo esclavizadas, dañadas y destruidas por el pecado. Y en la historia del hijo pródigo, el padre, cuando todavía su hijo estaba lejos, lo vio y sintió compasión por él. Miren, tener compasión es sentir simpatía, tener piedad, mostrar misericordia por la condición desviada, dañada, enferma y perdida de otro. Hermanos y amigos, yo quiero anunciarles que Dios se duele profundamente por lo que el pecado ha hecho en nosotros, y cómo el pecado nos ha separado de Él, cómo el pecado nos está destruyendo poco a poco y finalmente nos está encaminando al castigo eterno.
Dios dijo en Ezequiel 18:23: ¿acaso me complazco yo en la muerte del impío? Declara el Señor Dios, y no en que se aparte de sus caminos y viva. Y por eso Dios quiere que como iglesia de Jesucristo nosotros emulemos su corazón de compasión. Y yo me pregunto a veces, Ciudad de Gracia, ¿cómo es posible que después que Dios se compadeció de nosotros y tuvo de nosotros piedad y nos miró con ojos de abundante misericordia, qué es lo que ahora nos pasa a nosotros? Que somos incapaces de ver las multitudes de pecadores a nuestro alrededor que están perdidos y no somos movidos a tener misericordia. No sentimos ni una pizca de compasión, ni de piedad, ni de misericordia por ellos. Yo creo que hay algo mal que está en nosotros. Si tan pronto nosotros olvidamos de dónde Dios nos sacó a nosotros, deberíamos ser como la mujer pecadora que trae un frasco de alabastro de perfume y llorando profundamente comenzó a regar con sus lágrimas los pies de Jesús, besando sus pies, ungiéndolo con su perfume más costoso, reconociendo cuánta compasión y misericordia Dios había tenido para con ella. Y debería ser esa misma compasión la que nos impulse, la que nos mueva a ver con compasión a los demás pecadores que están perdidos, los demás que están sin Dios, sin esperanza, yendo de camino a la condenación y necesitan que un buen samaritano no pase de largo por el camino, sino que se compadezca, los busque y los rescate. Oh Dios, perdónanos. Tan pronto hemos olvidado la profundidad y la grandeza de tu gracia para con nosotros. Yo creo que no hemos vuelto como Marta, afanados con las ocupaciones y quehaceres de este mundo, de tal manera que hemos perdido lo más importante. Hemos perdido pasión por Jesucristo, pasión por su reino, y parece que nuestra compasión se ha muerto. ¿Dónde están los que tendrán misericordia de este mundo? ¿Dónde están los que tendrán compasión de estos pecadores que mueren sin Cristo? Oh Señor, quebrántanos y permítenos que una vez más, como tu pueblo, vivamos, existamos y nos movamos conforme al latir de tu corazón para los perdidos. Como dijo el pastor Kevin de Jong, como creyentes necesitamos que se nos recuerde que una vez fuimos nosotros los que estábamos perdidos y que Dios vino a buscarnos para salvarnos por su gracia. Cuando recordamos nuestra propia necesidad desesperada de gracia, entonces tendremos más probabilidades de extenderla a los demás. Tendremos más posibilidades de salir de nuestro cómodo asiento con nuestro grupo santo en la iglesia, rodeado de personas que ya conocen a Jesús, y queremos cooperar con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu en la búsqueda de los perdidos y compartir su amor con ellos. Ya vimos el primer paso que debemos dar para poder cumplir con la gozosa misión de rescatar a pecadores, y es compadeciéndonos profundamente por los perdidos que van de camino a condenación. Pero hay una segunda manera, hay un segundo paso, y es esforzándonos diligentemente para buscar a los perdidos, predicándoles el evangelio, un pecador a la vez. ¿No notaron ahí en el versículo 4? ¿Qué hombre de ustedes, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida
hasta que la haya. Versículo 8, ¿qué mujer si tiene 10 monedas de plata y pierde una moneda no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta hallarla? Miren, en la primera parábola, cuando el pastor se apercibe que una de sus ovejas se ha perdido, su reacción inmediata es dejar las 99 que están sanas y salvas y sale decidido, con determinación, a buscar la que está perdida hasta que la haya. Nota que su búsqueda es diligente. Él no se detiene, totalmente enfocado, traza un plan, se esfuerza, no se da por vencido, averigua, investiga, se mueve de aquí para allá, da vueltas, cambia de estrategia, busca de rincón en rincón, de cueva en cueva, de pasto en pasto, hasta que finalmente haya a su oveja perdida. Y por igual la mujer que pierde la moneda hace todo a su alcance. Ella enciende la lámpara, iluminando cada rincón de la casa, detrás de cada mueble, debajo de cada ropa. Ella barre incansablemente todas las habitaciones, hasta revisa zafacones, hasta las fundas de basura, buscando con sumo cuidado por todos los closets, armarios y gavetas, no escatimando lugar alguno, hasta que finalmente ella encuentra su moneda perdida. Tanto la metáfora del pastor como la mujer describen el ministerio de Jesucristo, cuando vino al mundo para buscar y salvar lo que se había perdido. Y por supuesto, no estamos buscando animales perdidos ni monedas perdidas, porque nosotros no podemos traer a Jesucristo a personas, a pecadores en contra de sus propias voluntades. Estamos buscando a pecadores perdidos a través del medio que Dios desde la eternidad bendijo, que Dios estableció como medio por excelencia para Él obrar convicción de pecado, para Él producir y crear un hambre por la justicia de Cristo y para infundir ese temor del juicio venidero. Y ese medio, hermanos y amigos, es la locura de la predicación del Evangelio. Eso fue exactamente lo que Cristo hizo durante su ministerio. Cristo se dedicó de lleno a predicar el Evangelio. Al principio de su ministerio, Cristo les dijo a sus discípulos en Lucas 4, 43 y 44: es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Y en todo lugar que iba, la gente se agolpeaba sobre él para oír la palabra de Dios. En Lucas 8, del 1 al 3, dice que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades: María, que se llamaba Magdalena, Juana y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. ¿Ustedes se recuerdan el rescate de la señora en la historia que les comenté al principio? Cuando ella se extravió en esa montaña de Akoda en Japón, y tan pronto llegó la noticia y se enteraron que ella se había perdido, toda la comunidad de Misawa fue movida a compasión y se unieron y formaron un equipo de rescate compuesto por esquiadores, médicos, personal de apoyo, y rápidamente salieron en misión y lograron rescatarla. Asimismo hizo Jesús con sus discípulos. Y es lo mismo que nosotros también tenemos que hacer. Cristo entrenó a los 12 en Lucas 9, 1 y 2, y les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios. Cristo siguió fielmente con ese modelo de ministerio, armando equipos de rescate. Y en Lucas 10, del 1 al 2, el Señor designó también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Oh, que esto sea una oración contestada en nuestra iglesia. Oh Señor, te rogamos que envíes obreros, que levantes obreros. Mis queridos hermanos, el plan y la meta de nuestro Señor no ha cambiado. Es la de seguir buscando y rescatando. Dios es soberano, es cierto. Desde la eternidad
Él ha escogido salvar a pecadores y su plan no ha terminado y su plan continuará. Y Dios quiere, igual como Pablo enseñó a las iglesias, que partiendo de nosotros se divulgue la palabra del Señor en los sectores de los ríos y de los jardines, de tal manera que por medio de la locura de nuestra predicación, estas comunidades experimenten el poder salvador de Jesucristo, que los traslade de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, de la ira y condenación a la salvación y a la gloria eterna. La primera parábola describe nuestra incesante y continua predicación, que se extiende por todos los rincones de la tierra buscando a las ovejas perdidas, y no escatima los medios disponibles para que el mensaje del evangelio les llegue a los perdidos. La segunda parábola nos muestra que es encendiendo la lámpara de la palabra de Dios, que el Espíritu Santo ilumina los corazones de los pecadores que están en tinieblas, para que ellos se vean tal y como son, pecadores perdidos de camino a la condenación, pero también para que el Espíritu barra las escorias de sus transgresiones, lavándolas y limpiando sus conciencias y habilitándolos a entender y a abrazar el insuperable valor de la perla de mayor precio, que es la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Esa sangre que es poderosa para darles un nuevo corazón que ame, tema y glorifique al Señor. Y la tercera parábola del hijo pródigo nos recuerda el papel de la oración, porque después de haber sembrado la semilla del evangelio en los corazones de los perdidos, tenemos que orar como el padre oraba en su casa, fervientemente, insistentemente por su hijo, para que Dios, donde quiera que estuviera, lo hiciera volver de su pecado, lo hiciera volver de su maldad y se despierte de su camino de muerte y corra de regreso a Dios a través de la obra mediadora de Jesucristo. Ciudad de Gracia, no son nuestros argumentos bien articulados, no es nuestra capacidad de oratoria que dejará a los oyentes maravillados, no es nuestra profundidad intelectual que hará que los pecadores entiendan que están perdidos y que necesitan a Cristo que los salve y rescate. Es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Dios que soberanamente da vida al valle de los huesos secos, mientras nosotros persistimos en la predicación del evangelio. Nuestra carne, nuestra habilidad para nada aprovecha. Son las palabras de Cristo las que dan vida. Son las palabras contenidas en el evangelio que a través de la locura de la predicación producen un nuevo nacimiento en el corazón. Por eso Dios nos llama a ti y a mí a confiar plenamente en el evangelio y luego a desatar su poder salvador a través de la locura de la predicación. Y no es que estamos locos. Los evangélicos no estamos locos sin entendimiento, hablando un mensaje con balbuceos disparatados que no hacen ni siquiera a un burro más entendido, sino que nos entregamos por completo, así como hizo Cristo, a construir relaciones intencionales con pecadores perdidos, para luego apasionada y diligentemente abrir nuestras bocas y darles a conocer el misterio de la gracia de Dios, de cómo Dios en Cristo está reconciliando consigo a pecadores, no tomándoles Dios más en cuenta sus pecados para condenación, sino que los invita a clamar y a confiar en Jesucristo para que ocurra el misterio de la transacción salvadora del evangelio aplicado en sus cuentas. Cristo cargando y pagando por todos sus pecados una vez y para siempre en la cruz, y Cristo transfiriendo a sus cuentas su perfecta obediencia, toda su completa justicia, de tal manera que en Cristo los pecadores sean declarados inocentes, sean libres de condenación, porque el Hijo de Dios vivió, murió y resucitó por ellos. Si tú estás aquí en esta mañana con nosotros y todavía no eres salvo,
y estás perdido en tus delitos y pecados, hoy queremos que Ciudad de Gracia sea un instrumento para que tú puedas entender cuán perdido estás y cuán necesitado estás de la salvación que es solamente en Cristo. Y por eso te invitamos a que vengas a Él en arrepentimiento y fe. Igual que a nosotros, Dios te va a perdonar, Dios te va a justificar, Dios te va a reconciliar. Y miren, Cristo predicó a multitudes, pero también se enfocó en individuos, un pecador a la vez. En Juan 4:4 Cristo dijo que le era necesario pasar por Samaria para tener un encuentro con la mujer samaritana. En Lucas 19:9 Cristo se detuvo y mirando hacia el árbol arriba le dijo a Zaqueo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Cristo pensó en uno, Cristo buscó individuos. La palabra aquí menciona una oveja, una moneda, un hijo. Y hermanos, aunque debemos alcanzar multitudes, debemos ser intencionales en pensar en uno, en una sola persona por quien tú puedas orar, a quien tú puedas buscar, con quien te puedas relacionar, que puedas invitar a tu casa. Y ahora que estamos comenzando los grupos de gracia, invitarlo a nuestro grupo pequeño o a la iglesia, para que tú uno escuche con claridad las buenas nuevas de que en Cristo hay salvación. Y miren, debemos ser creativos. No debemos escatimar los medios para construir puentes que nos permitan predicar. Y miren, desde los inicios de nuestra iglesia, nosotros hemos tratado de evangelizar casa por casa en los ríos y en los jardines. Hemos predicado en semáforos, hemos hecho donaciones de ropa como puente para los necesitados. Hemos pintado parques y áreas de juegos de niños. Hemos hecho varias escuelas bíblicas en Aldea SOS. Hemos hecho talleres de salud bucal, de bisutería, de tecnología, de ahorro financiero. Hemos hecho tarde de juegos con una liga de béisbol que es Team Family. En cada una de esas actividades hemos anunciado a Cristo como Salvador. Ya sentamos las bases para un club bíblico sabatino, y en una sola oportunidad que hicimos esto en junio, tuvimos más de 50 niños, sin mucha promoción. Y ahora en septiembre, este próximo sábado, vamos a iniciar el Club Bíblico ANSA de Los Tales, porque creemos que sembrando el evangelio en los niños, eventualmente conectaremos con las familias, con las madres y los padres, así como ocurrió hace 18 años allá en San Cristóbal. Y de una EBDB nació una iglesia. De una EBDB niños se convirtieron en diáconos, niñas en diaconisas, padres en pastores, que hoy continúan la obra y están plantando incluso hasta una nueva iglesia. Por eso te invitamos a que te involucres en los esfuerzos de alcance comunitario. Y es cierto, podemos orar por tu uno, tú puedes orar, pero no te quedes orando solamente. Tienes que buscarlos y tienes que abrir tu boca explicando la gracia, porque el rescate ocurre por medio de la locura de la predicación. Pero hay una última manera, y es breve, y es que debemos celebrar gozosamente la ganancia eterna de rescatar a los perdidos que por gracia entran al reino de Dios. Tú notaste en el versículo 6, al encontrarla, la pone sobre sus hombros gozoso. Cuando llega a su casa se reúne a los amigos y a los vecinos diciendo: alégrense conmigo, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Y les digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Versículo 9, cuando le encuentra, reúne a las amigas y vecinas diciendo: alégrense conmigo, porque he hallado la moneda que había perdido. De la misma manera les digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Miren, el resultado en la historia del principio de haber encontrado a la señora perdida en la montaña de Acoda fue un estallido de gozo, una celebración, porque después de todo ese esfuerzo encontraron a esa señora viva e ilesa. Y así pasó con la oveja perdida, con la moneda perdida, con el hijo perdido. Y quizá la historia del hijo perdido
capta más que la oveja y que la moneda el valor eterno del alma de un individuo que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, y que Dios anhela rescatar y restaurar para que de nuevo esa alma traiga gloria a Dios. Yo quiero que ustedes sepan, mis hermanos, que Dios se compadece de cada alma perdida, y Él anhela que esa alma vuelva a su propósito original por el que fue creado. En Ezequiel 18:4 Dios dice aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo. Y aunque Dios es justo y el alma que pecare, esa morirán, Dios no se deleita. Su corazón le duele la condenación de sus criaturas morales. Dios quiere y anhela que experimentemos el gozo de ser rescatados de condenación, y en su plan soberano introdujo el misterio de un sustituto perfecto que nos libra de ese terrible final. Por eso en Ezequiel 33:11 Dios dijo: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? La locura de la predicación tiene ese fin de celebración, tiene ese fin gozoso de ver almas restauradas a una relación con Dios que ha de permanecer por toda la eternidad. Yo quiero que ustedes sepan, Ciudad de Gracia, que no hay mayor fiesta en la presencia de Dios y ante sus ángeles que un pecador se vuelva en arrepentimiento en fe. Todo este mundo está vacío sin Dios. Dios hizo que todo debajo del sol sea vanidad y aflicción de espíritu. Él puso un vacío existencial en nuestras almas que tiene el tamaño de Dios, y solo Dios puede llenarlo. Por eso Cristo dijo en Mateo 16:26: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo? Si ganara todos los placeres, todo el dinero, toda la fama y el poder, y al final pierde su alma. Por lo tanto, no hay mayor ganancia que tu alma sea rescatada. Todo lo demás perecerá, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Y por eso yo te exhorto a que busques que Cristo en esta mañana te rescate de tu pecado. Y exhorto a Iglesia Ciudad de Gracia a que cada miembro en esta mañana se proponga gastar su vida en esta empresa, a que inviertas todo lo que eres y todo lo que tienes en el reino de Dios, porque solo lo que hagas por el reino durará para siempre. De que no te afanes por las cosas de este mundo, sino que busques el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Y pastores, yo les exhorto que no dejemos de celebrar los testimonios de gracia cada cierto domingo. Que cada domingo, así como en el cielo, hay una celebración de pecadores que se arrepienten, que en nuestra adoración haya un espacio para celebrar continuamente el gozo de la ganancia eterna, de que nuestras almas fueron rescatadas del pecado y de la condenación, que ahora nuestro destino es la gloria. Nuestro futuro es el reino que Cristo está construyendo para que su pueblo esté con Él para siempre. Y allí postrados, juntos, cantemos con gozo por la eternidad, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Padre, gracias. Humildemente nos postramos al ver estas parábolas y reconocemos cuán grande ha sido tu compasión y misericordia para con nosotros. Pero no queremos ser indiferentes. No queremos alejarnos de una intimidad contigo, que perdamos el latir de tu corazón, sino que comenzando desde hoy, nosotros tomemos una decisión consciente y voluntaria de que nosotros vamos a experimentar el gozo de rescatar a uno perdido. Oh Señor, usa Ciudad de Gracia, que nos compadezcamos, pero que también nos esforcemos por buscarlos y rescatarlos a través de la locura de la predicación del evangelio, y que luego esta iglesia esté abarrotada
de pecadores que han sido rescatados y que escuchemos historia tras historia del poder transformador y salvador del Evangelio que saca a pecadores de muerte a vida. A ti sea la gloria, oh Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.